Saludos, apreciada familia, bienvenidos a Inverso, donde puedes descubrir tu identidad y ver cuál es tu propósito. Bienvenidos a la lección de universitarios. Hoy nuestro segundo tema y estamos contentos, estamos felices porque hoy ustedes nos están acompañando. Así que una bienvenida a todos los que se están conectando, a los que están llegando por allí al programa, donde hablamos de la palabra de Dios para los jóvenes, para los adultos, y donde aprendemos a cómo Dios puede guiar nuestra vida. Así que hemos llegado a Inverso, ya en esta quinta temporada, y hemos llegado a la lección número 2 de este segundo trimestre, titulada Con tus propios métodos, Así que estamos felices y contentos de que ustedes se estén conectando con nosotros en esta noche. Bienvenidos, un feliz sábado para cada uno de ustedes, un feliz sábado, y estamos esperando allí que se conecten los otros compañeros que nos van a apoyar esta noche, que van a estar con nosotros en este equipo. Así que usted comparta este link con sus amigos, comparta este link con sus contactos para que juntos estudiemos, para que juntos meditemos, para que juntos aprendamos de esta lección de Inverso. Así que puede comentar allí, bienvenido, puede enviarnos su saludo de dónde nos está escuchando esta noche, de dónde nos está viendo esta noche. Saludamos también a todos nuestros amigos que se unen a través de las cadenas radiales de Home Media Venezuela. Estamos felices de que usted esté allí con nosotros en este programa de Inverso. Así que envíenos allí en los comentarios, coloque allí de dónde nos se conecta hoy y también a quién le gustaría dejar así su feliz sábado. Feliz sábado para todos. Bienvenidos a este programa de Inverso. Bueno, se está por aquí conectando uno de los participantes también de este programa. Vamos a esperar allí que se conecte. Así que, bueno, ha sido una semana maravillosa, ha sido una semana gratificante el ver cómo Dios nos guía, el ver cómo Dios nos guarda de todos los peligros. Y por allí tenemos algunos comentarios, así es, allí nos saluda, pastor, Dios me lo bendiga. Saludos a Ludy Janet Rojas, allí en la tierra hermosa de Huacas, la tierra hermosa de Barinas. Así que Dios me le bendiga. También saludamos a Rosaire Monroy, feliz sábado, Dios le bendiga, saludos desde Maturín, Dios le bendiga a esa tierra hermosa. Laura Silva también nos envía allí sus saludos, Dios me lo bendiga siempre. Alirio Lozano también nos escribe saludos de Maniel Genaro Méndez, aquí en la ciudad de San Cristóbal, en el sector Genaro Méndez. Así que colóquenos allí de dónde nos está sintonizando, de dónde nos está viendo hoy, porque hoy vamos a tratar un tema demasiado bueno para todos, con tus propios métodos. También saludamos allí a Daniela Moros, que nos dice feliz sábado. Daniela, Dios te bendiga grandemente. Así que estamos felices, familia, felices de estar con nosotros. Nos saluda también Laurita Cáceres, de Cáceres, dice feliz sábado, atentos al mensaje de hoy. También nos saluda por aquí Alirio, saludos, nos dice allí Alirio. Vamos a dar la bienvenida a uno de nuestros compañeros en este programa de Inverso, Vamos allí a darle la bienvenida a Héctor Emanuel Angarita. Héctor, bienvenido, feliz noche, feliz sábado también. Estamos contentos, ¿no?, de estar una vez más en este hermoso programa. Agradecemos la conexión de cada uno de ustedes. Por allí te envié al WhatsApp, pastor, la mención, ¿no?, para recordar quiénes nos acompañan y que podamos decir el dial de todo el circuito de Hop Radio Venezuela que nos acompañan, podamos mencionar cada una de las emisoras. Las tienes a la mano. Cuéntanos quiénes son para enviar un saludo inmediatamente por medio de la radiofrecuencia. Sí, estamos aprovechando de enviar los saludos y saludando a las personas que se conectan para entrar de lleno en materia en nuestro tema. Bueno, saludamos a todos los oyentes de Viene 106.1, también la radio La Voz Internacional 106.9 desde Guasdualito, y enviamos un saludo a la hermosa gente de Guasdualito, allí del municipio Páez. También saludamos a Orión 99.7. También saludamos a La Voz El Piñal 89.5 y Centinela 102.5 y Omega 97.3. Así que esta familia de Inverso crece y está llegando a todos los territorios de este hermoso estado y también sus fronteras colombianas. Así que saludamos también a los que se están conectando allí
Emanuel. Sí, saludos a cada uno de ustedes. Gracias por su conexión, por sus comentarios. Realmente nos motivan, ¿no, pastor? A seguir aquí sábado a sábado. Y usted, si no es adventista, dice, ¿cómo que sábado a sábado si hoy es viernes? Pero aquí estamos en las primeras horas del sábado reportando conexión. Y pastor, hoy vamos a hablar de cómo hacer las cosas. Y utilizamos los métodos de Dios o decidimos vivir la vida con nuestros propios métodos, ¿no? Qué interesante título. ¿Qué pensaste tú al leer el puro título sin adentrarnos en la lección? Bueno, que hay cosas que hacemos de nuestra manera que nos pueden salir bien, pero también nos pueden salir muy mal, muy mal. Y yo creo que la lección de esta semana nos enseñaba mucho eso. A veces hay cosas que pensamos que son correctas, pero el resultado nos muestra que son totalmente incorrectas. Así que, Manuel, ¿qué tal si oramos para iniciar? ¿Qué les parece? Y a todos los que están conectados, dejen allí sus comentarios, que vamos a tener una sección para saludarles de qué parte del mundo ustedes se conectan con nosotros y también para enviar un saludito a todos los que están allí conectados. Emma, ¿qué tal si oramos? Bien, oramos. Querido Padre Celestial, ante ti hacemos esta oración, Señor, con la seguridad de que nos escuchas y que bendices cada estudio que realizamos. Por eso, Señor, bendice a cada joven, a cada adulto que nos acompaña y que el mensaje de la lección de esta semana quede impregnado en nuestra mente y en nuestro corazón, para que puedan motivarnos a buscar tu dirección siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí vamos a la lección de esta semana. La lección de esta semana, Inverso. Es una lección que viene bastante relacionada con la lección de adultos, pero no es igual a la de adultos, para que usted lo tenga allí muy en cuenta, no es igual a la de adultos. Bueno, podemos iniciar mencionando esta lección, Emma, podemos iniciar mencionando que hoy en día se ha perdido los actos de bondad que se pueden hacer con las personas, ¿no? Hoy en día tanta desconfianza o tantos actos o cosas que pasan a nuestro alrededor puede llevarnos a crear nosotros una barrera de ayudar a las personas. Y la lección mencionaba una historia, mira, y esa historia me impactó mucho porque hace muchos años la gente tenía esa empatía, la gente tenía ese sentido de ayudar. Hace muchos años la gente tenía esa compasión. Y la historia mencionaba que una persona la estaban como robando, ¿no? La tenía allí a punto de atracar con un arma blanca, un cuchillo, y que de repente llegó alguien a meterse allí para salvar a la mujer y recibió una puñalada. Y cuando recibió la puñalada, huyó quien le estaba robando a la señora, y la señora quien le ayudó huyó también, y el señor quien se entrometió en esta situación quedó allí herido en una acera. Y lo más que me sorprendió de esta historia es que la gente estaba toda alrededor y lo único que hacía era grabar la escena, grabar lo que estaba ocurriendo, y el hombre desangrándose, el hombre a punto de morir, dice la ilustración, y solamente la gente captando los momentos desde su celular, y ninguno lo ayudó. Y dice la historia que el hombre murió allí. Ahora, al ver esta historia, está muy reflejada la historia de esta semana, ¿verdad, Emma? La historia de Moisés, cuando trató de ayudar allí a un egipcio, y por esta acción, a un israelita, y por esta acción, entonces Moisés le tocó huir. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Cómo reaccionarías tú, Emma, ante esta situación? ¿Qué piensas al respecto? No, es terrible verdaderamente. Y tú puedes analizarlo, ¿no? En un refrán muy criollo. Y dice por ahí que el que se mete al Redentor muere crucificado. Y eso le pasó al hombre de la historia. Mira que se puso a ayudar y entonces pues murió ayudando. Y es la historia de muchos, ¿no, pastor? Yo creo que quizás tantas veces nos han dicho a nosotros, no, mira, yo no quiero hospedar a nadie porque hospedé una vez a una persona y me robó. Yo no quiero pues hacer más actos de bondad porque la gente dice una cosa, yo quiero ayudar y termino involucrado en un chisme. Y suceden cosas, ¿no? Que hacen que las personas pues como que les seque el corazón o decidan no seguir ayudando. Pero la cuestión también es el método, ¿no? El método. Y en Moisés vemos eso. Él quiso ayudar, pero no ayudó de la mejor manera. Quizás este hombre de la historia que contábamos al inicio, pues pudo haber sido algo similar, ¿no? Pero lo importante es la interacción. ¿Cómo abordas tú un acto violento? Es difícil, ¿no? Decir, no, yo voy a llegar con paz y tranquilidad. ¿Cómo abordar esa situación? Y vemos que las dos respuestas, tanto de la historia bíblica como la de la historia de la lección, fueron de violencia con violencia.
Y fíjese, Emma, que hay a veces que surgen preguntas, ¿no? Surgen preguntas porque cómo de una violencia, ya metiéndonos de lleno a la historia de Moisés, cómo de una violencia Dios la utiliza también para crear en Moisés el hombre que iba a liderar el pueblo de Dios, al hombre que iba a guiar al pueblo de Dios. Era un desafío para él. Sin embargo, él tenía como en mente que él podía desde allí, desde Egipto, poder empezar ese plan que Dios había diseñado, pero se dio cuenta que no era el tiempo correcto, no era el método correcto y no era la manera correcta. Y esto nos lleva a nosotros a hacer algunas preguntas, a reflexionar. ¿Será que a veces para llevar el mensaje de Dios o para ayudar a una persona lo hacemos de la manera correcta, con el método correcto, con las palabras correctas? ¿Qué crees tú, Emma? Sí, es que ahí es donde está el asunto, ¿no? En la forma de hacer las cosas. Pero estaba pensando en Moisés, ¿no? Y el pobre Moisés cómo pensó hacer las cosas de una manera y terminó la cosa siendo de otra. Y profundamente, yo me imagino, pastor, a Moisés en el desierto, allá antes de a Jocabedo en el proceso, y viviendo allá pensando, yo tenía un propósito y no lo voy a cumplir, ya no hay vida. Pero lo interesante es que para el Señor, o el Señor siempre nos provee segundas oportunidades, ¿no? Viene a nuestro rescate y aborda nuestra vida de una manera que lo que es malo el Señor lo puede convertir en bueno. Y yo creo que ahí podemos filosofar un poco con una de las preguntas de la lección, ¿no? Recuerdo que causó debate y nos alargamos allí en el grupo de nosotros, del equipo de Inverso 360, los administradores de este equipo del universo. Podemos lanzar esa pregunta a los que nos están viendo, Emma. Lánzala allí para que yo considero que pueden ayudarnos a darle respuesta en los comentarios. Respuesta, allí inspírese usted. Si está la hermana Yuri, la mamá de Aarón, siempre tiene unos comentarios poderosos. Ojalá ella esté conectada y pueda darnos un buen comentario. Si está conectada Rosaire también, y hay varios que se inspiran, ¿no?, a desglosar eso. Y la pregunta llamaba la atención que uno de los compañeros decía que la lección de adultos lo traía la semana pasada, ¿no? Y ahora la trae la lección de jóvenes universitarios. Y es que la pregunta ¿es el plan de Dios o fue el plan de Dios que Moisés matara al egipcio? Una pregunta tremenda, ¿no? ¿Fue el plan de Dios que Moisés matara al egipcio? Bueno, ahí la vamos a dejar allí para que las personas vayan comentando mientras hablamos un poquito de la ironía de Dios. Mientras hablamos cómo en la época de Moisés el faraón ordena que lancen todos los niños al río Nilo, ¿no? Y cómo del río Nilo sale el libertador del pueblo de Israel. Fíjese esta ironía. Cómo Dios utiliza un método trágico, un método también, ¿cómo llama eso? Macabro, de tirar a los niños al agua, pero de allí Dios le da la sabiduría a esta mujer que se llamaba Jocabed, y a este padre que se llamaba, se me fue el nombre del papá, colocan el nombre del padre de Moisés, Amram. Estábamos allí en la jugada. ¿Cómo Dios utiliza a estos padres en la sabiduría para crear un plan para salvar la vida del niño? Y lo interesante, yo no sé si usted se ha preguntado, es cuánto tiempo duró Moisés allí en la canasta, cuánto tiempo duró en el agua. La lección da a entender más o menos que era como periodos. Ella lo colocaba, luego lo retiraba, lo colocaba, hasta que un día de estos la princesa vio esta canasta. La hija del faraón vio esta canasta y vio que el niño estaba llorando, y cómo Dios utilizó a la hermana de Moisés, a María, para ser una mujer, ¿cómo se llama eso? Una mujer allí extrovertida, atrevida, fuerte, con valentía, para decir, mira, yo tengo a alguien que cuide al niño. Y cómo Dios le permitió a Moisés crecer en el pueblo de Israel para que en esos 12 años que vivió con su mamá, con su madre Jocabed, pudiese desarrollar ese liderazgo y esa fe en el Señor que lo llevó a poder crear en su mente un plan para poder liberar al pueblo de Israel. Pero aunque él creía ese plan, no era el plan de Dios porque tenían cosas mejores. Sí, la lección con esa cuestión que tú acabas de mencionar, pastor, nunca lo había visto así, ¿no? Y ahí es donde uno ve la riqueza de la Biblia. Pasa el tiempo, leemos el mismo relato varias veces y aún así sigue siendo significativo para nosotros. Nunca vi esa perspectiva, ¿no?, de cómo el Nilo estaba significando, pues, el lugar donde morían los niños. El Nilo estaba significando destrucción, ¿no? Estaba significando muerte, y el Señor utiliza ese mismo elemento para tener libertad.
para traer liberación. Y eso es lo poderoso. Yo creo que esa es una de las razones por las que yo soy cristiano. Entender esto es sumamente motivador, ¿no? Ver cómo solo un río, de un río que se convierte en maldición, el Señor lo puede hacer bendición. Como un río que simboliza muerte, el Señor lo puede hacer ahora que simbolice vida y liberación. Y lo mismo sucede con nosotros, pastor, que realmente nosotros tenemos quizás vidas sin sentido, ¿no? Y algunos a veces se consideran pues totalmente malos, personas perversas. Usted puede sentir que no tiene remedio, pero realmente el Señor con lo poco que nosotros podemos ofrecer, con lo poco que podemos considerar que somos, en un aspecto incluso de autoestima baja, donde sentimos que no somos nada, el Señor puede hacer grandes cosas con nosotros, convertir ese elemento de destrucción, de maldición, de desánimo en una bendición poderosa para nosotros y para muchas personas. Así es, y fíjense que ahora sí entramos allí a la respuesta a la inquietud que se mencionaba hace un momento. Era el plan de Dios que Moisés matara a este egipcio. Y sabe que yo me he preguntado el hecho, ¿qué hubiese pasado si Moisés no mata a este egipcio y no huye? ¿Será que cómo iría a ser la liberación del pueblo de Dios, no? ¿Cómo Dios iría a liberar a Israel? Y esa otra pregunta. Bueno, esa es otra pregunta que puede quedar por allí de estudio. Si Moisés no hubiese matado al egipcio, ¿cómo sería la manera en que Dios hubiese liberado al pueblo de Israel? Pero llevando una respuesta a esa inquietud que estamos mencionando acerca si era el plan de Dios, yo creo que a veces el ser humano quiere adelantarse a los procesos o quiere adelantarse a los métodos de Dios y quiere hacerlo su propia justicia, tomar cuenta propia, tomar de su propia mano las acciones que Dios tiene para su pueblo. Pero fíjense cómo Dios de algo malo, porque no es correcto quitarle la vida a una persona, no es correcto matar, el mandamiento dice no matar, pero Moisés quería como que poner su poderío a que empezaran una guerra. Pero cómo Dios utiliza esa acción para crear en Moisés un proceso de restauración, un proceso de purificación, un proceso de aprendizaje. Y es allí donde puede tomar una frase, Emma, que dice, hay personas que dicen que todo lo que termina mal, termina ¿cómo? Termina mal, ¿no? Y esta frase la he escuchado, o lo que inicia, gracias, todo lo que inicia mal, termina mal. Eso es el común. A veces uno habla con las familias y como una relación empezó contraria a la voluntad de Dios, entonces le dicen, ay, es que lo que inicia mal, termina mal, pero no es así. Eso cuando Dios no interviene, porque cuando lo que inicia mal, Dios interviene, termina bien. Allí está, cuando lo que inicia mal, Dios interviene, termina bien. Y les tenía que pasar por este proceso, 40 años. Entonces, ¿era correcto? Allí tenemos alguna respuesta, Manuel. ¿Qué tal si las mencionamos? ¿Qué piensas? ¿O vas a dar tu opinión al respecto, tu percepción? ¿Era correcto? No, yo quiero leer a nuestros amigos y ahí sí ver si estamos en sintonía, si estamos en el espíritu o no. Bueno, vamos a leer aquí en cuanto a esa respuesta. Aquí la colocamos allí en la pantalla. Dice, no es el plan de Dios que sucedan cosas como esa en nuestra vida. Lo que pasa es que nuestras malas decisiones nos llevan a esas situaciones. Poderoso allí de Rosaire Monroy. Creo que Rosaire Monroy nos saludó hace un momento desde Maturín. Así es. Sí, pastor, y Rosaire ha estado con nosotros en algunos programas. Ella nos ha acompañado en algunos programas, así que... Bueno, gracias por ese aporte, Rosaire. Así es, no es el plan de Dios que sucedan esas cosas en nuestra vida. Lo que pasa es que tomamos ¿qué? Malas decisiones. Y aún, Rosaire, en medio de esas malas decisiones, Dios forma un destino divino o un propósito eterno. Bueno, aquí aparecen otros comentarios a la pregunta. Dice, algunos dicen, Dios escribe derecho en líneas torcidas. Oh, amén. Poderoso este comentario de Geraldine Duque, poderoso. Dios escribe derecho en líneas torcidas. Dios puede utilizar las circunstancias siempre en favor de su plan. Amén. Y aparece otro comentario por aquí, Emma, un poco más extenso, pero muy bueno. Mira lo que dice. La muerte del egipcio por Moisés es un evento significativo en la narrativa bíblica que precede su encuentro con Dios y su llamado, pero no se presenta explícitamente como un acto preconcebido divino, solo que Dios en su soberanía usa, dice allí, aún nuestras equivocaciones para poder tener un encuentro con Él. Y muchas veces es por medio del quebrantamiento. Imagínate. Esto lo dice allí Dayi Liz Ortiz. Tremenda frase, ¿no? En medio de las circunstancias adversas, Dios los utiliza para sacar algo bueno de nosotros. Yo creo que Dios utilizó esa situación adversa para sacar al verdadero Moisés.
al verdadero Moisés, para llevarlo al desierto y enseñarle el verdadero camino. Y mira lo que dice aquí también Yuri Margarita Dávila, dice: Dios no se complace en la muerte de nadie, pero olvidamos que Dios tiene el plan perfecto, jamás tiene un plan B. Oye, esto es bueno, a Dios no le toma por sorpresa situación. Y mire, leemos otro comentario. Hoy estamos contentos porque ustedes están allí activos en los comentarios y estamos en esta pregunta: ¿era el plan de Dios que matara a los egipcios, que Moisés matara a los egipcios? Y mira, terminamos con en esta sección, pero siga dejando allí las preguntas, la respuesta. Feliz sábado, dice Anaí Salcedo. De esa situación de Moisés con el egipcio, vemos cómo muchas veces pensamos que estamos listos para la prueba. Sabemos que tenemos el propósito, pensamos que tenemos todas las herramientas necesarias y nos lanzamos al examen sin consultarlo con Dios. Poderoso, ¿no? Dice allí, sin consultarlo con Dios. Y el resultado es que no estábamos para nada preparados para pasar la prueba, y entonces, al igual que Moisés, nos mandan al desierto para aprender los propósitos de Dios. Y bueno, todas las cosas a los hijos de Dios le ayudan. ¿Cómo termina el versículo? Para bien. Todas las cosas a los hijos de Dios le ayudan para bien. Y creo que con estos comentarios podemos cerrar esta pregunta. No era el plan de Dios, pero de esa situación, de esa decisión propia, Dios lleva a Moisés al desierto, y es allí donde aprende a conocer al Dios de la creación. Y fíjense todas las bendiciones que le llevó a Moisés en el desierto, ¿no? Una, se encontró con Dios. Dos, dejó todo el aprendizaje de egipcio, ¿no? Que era de pronto militar, la guerra, actuar de una manera impulsiva, pero lo más maravilloso, con sus propios métodos, pero lo más maravilloso fue que aprendió a confiar en Dios, y Dios le mostró la revelación hermosa del libro de Génesis y también la revelación hermosa del libro de Job. Si no hubiese ido al desierto, es posible que esto nunca hubiese pasado. Así que podemos preguntar en reflexión, Emma, ¿cuál es el desierto? A los amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, ¿cuál es tu desierto? Si estás en el desierto, recuerda que en el desierto Dios también está contigo y necesita pulirte para que cumples una misión mayor, una misión más grande, un propósito divino para tu vida. Ok, y bueno, pastor, ya es momento de ir a nuestra primera pausa musical. Sin embargo, podríamos dejar esa pregunta que tú mencionaste hace un poco, que quede sonando, ¿no?, en la mente de nuestros amigos para luego al regreso. Y es que tú nos decías, bueno, no era el plan de Dios, ¿no?, que Moisés matara el egipcio, pero tú nos dijiste, ahora, ¿Dios necesitaba eso para cumplir su plan? ¿O podía Dios cumplir el plan con Moisés de otra manera? No, ese punto está interesante y tú lo mencionaste, así que ahora vamos a ver cómo resolvemos esto. Si los amigos que están allí con nosotros creen que la única forma para que Moisés cumpliera el plan de Dios era matando al egipcio y yendo al desierto, o quizás el Señor podía utilizar otro método totalmente diferente. Yo creo que con esa idea en mente podemos ir a nuestra primera pausa musical, pastor. Así es, entonces deja allí en los comentarios la respuesta a esa pregunta. ¿Podría Dios tener otro método para sacar al pueblo de Israel? A diferencia del método que vemos ya en la historia bíblica. Bueno, lo dejamos con esta hermosa canción que lleva relación con este tema, y se llama El Himno de Victoria. Cuando estés frente al mar, no tengas que atravesar, clama ¿a quién? A Dios. No se desconecte, no se vaya. Querido amigo que nos escucha a través de las emisoras, quédate con nosotros, que ya regresamos en Inverso. ¿Cuál es el lema de Inverso, Emma? Donde descubres tu identidad y vives tu propósito. Bueno, querida familia, seguimos aquí en Inverso, donde tú descubres tu identidad y vives tu propósito. Así que llegamos a este segundo segmento, y estamos estudiando con tus propios métodos la lección de universitarios. Creo que es propicio a dar algunos saludos antes de continuar con este segundo segmento y último segmento. Saludar a todos los que están a través de la emisora. Nos envían mensajitos que están allí en sintonía por Bienes 106.1, por Radio La Voz Internacional 106.9 en Guadalito, Orión 99.7, La Voz en Piñal 89.5, Centinela 102.5 y Omega 97.3 FM. Gracias por estar en sintonía, y esperamos que esta lección de Inverso a toda la juventud, a todos los que nos escuchan, sea una bendición. Y vamos a saludar aquí por Facebook, que nos están allí comentando. Bueno, nos saludamos a Jason, dice feliz sábado. También saludamos al mismo Inverso. Mira, Inverso nos saluda, pastores, bendiciones en gran manera. Feliz sábado. Saludamos a Yaneidi Chona, feliz sábado. A Lirio Lozano también, allí está Ramona Rangel desde Genaro Méndez. Saludos a nuestra hermana Ramona.
Feliz sábado. Saludamos a nuestra hermana Marta Risa desde Huacas. Feliz sábado también. Y bueno, vamos a entrar ahora a unos comentarios. Por aquí aparece un comentario. Este no lo hemos leído. Aquí aparece para entrar otra vez en materia, Emma. Dice, la Biblia no dice que matar al egipcio fuera la única forma de que Moisés pudiera cumplir. Yo creo que está respondiendo a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que teníamos allí en cuestión, Emma? Recuérdanos allí. Claro, yo pensé que la habías tomado de una vez, pastor. Yo apenas leí el inicio y está la respuesta a la pregunta que dejamos. Rosario está en el espíritu. La pregunta era si matar al egipcio e ir al desierto era la única forma que tenía Dios para cumplir el propósito que tenía con Moisés. Pero vamos a leer lo que dice Rosaire Monroy. Dice, la Biblia no dice que matar al egipcio fuera la única manera, la única forma en que Moisés pudiera cumplir su propósito. Pero Dios a menudo obra de maneras misteriosas y tiene muchos métodos para lograr sus planes. Sin embargo, podemos ver que el asesinato del egipcio provocó la huida de Moisés de Egipto, lo que fue un paso fundamental en su preparación para liderar al pueblo de Israel. Yo quiero pues dar la percepción que tengo hacia esa pregunta que está en cuestión, y es que Dios pudo utilizar otro método. Lo que estaba en duda era el líder que iba a utilizar. Porque yo creo que con la preparación que tenía Moisés en el pueblo de Egipto y viendo la referencia bíblica hoy de las acciones de Moisés, yo creo que hubiese sido más difícil para Dios guiar a Moisés, porque Moisés hubiese realizado sus propios métodos y no la voluntad de Dios. Entonces el líder necesitaba el proceso. El líder necesitaba la transformación, pero que hubiese utilizado otro método, lo hubiese utilizado. El líder es el que estaba allí, en mi percepción, en cuestión, porque requería un líder dispuesto a obedecer la voluntad del Señor. Ok, yo tengo una respuesta que solo la entenderán el que esté por acá cerca, ¿no? Pero yo lo veo de la siguiente manera. O sea, quizás el desierto sí era importante y el aprendizaje allí, pero el método, pues, de matar al egipcio no era el plan de Dios. Por lo tanto, no era la única manera de que él fuera al desierto. Yo creo que hablando de este título con tus propios métodos y todo esto, a mí se me viene la impresión a la mente, pastor, que cuando yo vengo como de la Iglesia de la Concordia acá, hay varios caminos y yo puedo escoger por cuál venirme, y eso pues cambia completamente el panorama y el desarrollo, ¿no?, de la vida. Yo puedo escoger venirme por la marginal, que es el camino más largo, pero es solo autopista, ¿no? No hay ninguna interrupción en el camino. Llego completamente acá. Puedo venirme por el centro, ¿no?, y tengo que atravesar todos los semáforos. A veces están por ahí los policías pidiendo papeles y entonces pierde un poquito más de tiempo, aunque si uno hace el cálculo, es la ruta más cercana. No, y es bajar un trayecto por la marginal, entrar por el otro lado y agarrar otra vez la vía del centro, pero hacer una mezcla de las dos. Cualquiera de las tres opciones me llevan al mismo destino, pero la experiencia en cualquiera de estas vías será totalmente diferente. Yo creo de igual manera que el Señor pues había tomado la decisión de utilizar a Moisés, ¿no?, de forma poderosa por sus atributos y virtudes, y necesitaba enseñarle muchas cosas. Al Moisés matar a este egipcio, eligió una ruta. Quizás la ruta que lo llevaba al desierto era otra y la forma en la que iba a vivir allá iba a ser diferente, pero pues él tomó una decisión, y esa decisión el Señor en su infinita misericordia, ¿no?, y grandiosa providencia la utilizó para cumplir el propósito que tenía con este hombre, desarrollar su vida y su liderazgo al máximo, y que fuese el líder que Israel necesitaba. Bueno, estas son nuestras percepciones. ¿Cuál sería su percepción en cuanto a esa pregunta? Por aquí hay un comentario, Emma, para seguir allí, avanzar a la siguiente sección de la lección, de algunos pasajes bíblicos que arrojan luz sobre la primera etapa de la vida de Moisés y cómo estos pasajes nos ayudan hoy nos dan lecciones de poder aprender a confiar en Dios. Y mira este comentario, de Dani Liz Ortiz. Dice, el asesinato del egipcio no fue el plan divino de liberación. Fue una acción impulsiva de Moisés, que aunque pudo haber surgido de un sentido de justicia, tuvo consecuencias que lo apartaron del escenario egipcio por un largo periodo. El método de Dios para liberar a Israel fue a través de su poder soberano, manifestado en las plagas y milagros, y a través de un líder definitivamente escogido y capacitado, que era Moisés, quien hablaría y actuaría, dice allí, bajo la dirección. Ya va, que esto se me quitó aquí. Bajo la dirección explícita de Dios y no bajo su propia dirección. Así que bueno, gracias a Dai por ese comentario. Y sí, en resumen de esta sección podemos mencionar que nunca fue el plan de Dios
pero que Moisés era el líder escogido y debía ir al desierto. ¿Cómo era el método para llegar al desierto? El método que lo utilizó el mismo Moisés, no lo utilizó Dios, pero Dios sacó de esta circunstancia adversa el proceso que Moisés debía pasar. Así que vamos a pasar allí a la siguiente sección, Emanuel. ¿De qué manera algunos pasajes bíblicos arrojan luz sobre la primera etapa de la vida de Moisés y nos ayudan a discernir las lecciones, cómo Dios nos guía hoy? Algunas otras historias que nos puedan también ayudar. Vamos a leer solo 2 pasajes bíblicos allí. ¿Los tiene, Emma? Dicta que yo estoy aquí atento. Bueno, tenemos a Génesis 34, 25 al 31. Allí hay una historia que nos puede también a ver las percepciones, cómo Dios guía a pesar de las decisiones que podamos tomar. Génesis 34, 25 al 31. Dice, pero al tercer día, cuando los hombres experimentaban los dolores más graves, Simeón y Leví, que eran 2 de los hijos de Jacob y hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y fueron a la ciudad, la cual estaba desprevenida, y mataron a todos los varones. Mataron a filo de espada a Hamor y a su hijo en Siquén. Y luego de sacar a Dina de la casa de Siquén, se fueron. Los otros hijos de Jacob se lanzaron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque su hermana había sido deshonrada. Se llevaron ovejas, vacas, asnos y todo lo que había en la ciudad y en el campo. Y también se llevaron todos los bienes que había en esas casas. Y se llevaron cautivos a todos los niños y sus mujeres. Entonces Jacob le dijo a Simeón y Leví, ustedes me han creado un gran problema. Me han hecho odioso a los cananeos y fereceos, habitantes de esta tierra. Con los pocos hombres que tengo, ellos se juntarán contra mí y me atacarán. Y yo y mi casa seremos destruidos. Pero ellos respondieron, y él tenía que tratar a nuestra hermana como si fuese una ramera. Fíjese esa historia, ¿no, Emma? Cómo las acciones propias, las decisiones propias, los métodos propios llevan a una masacre, llevan a un camino equivocado, llevan a un destierro, o llevan a cometer o a dañar la vida de otras personas, porque en este relato no solamente hay una vida dañada, sino hay cientos de vidas dañadas, cientos de familias que perdieron a sus esposos. Entonces, a pesar de esa circunstancia, Dios seguía con su pueblo. Dios seguía guiando a este hombre llamado Jacob, y Dios lo honró y le trazó su camino que él le había diseñado, que era ser el gran hijo de las 12 tribus. Vemos en esa historia cómo estos muchachos pues dañan todo, ¿no? Estos chamos dañan todo porque ya habían hecho un pacto, ya habían llegado a un acuerdo, ya habían realizado, quizás en cierto sentido, al ellos aceptar todo, circuncidarse, ¿no? Había una cierta aceptación del Dios de Israel. Había un proceso allí que podríamos decir que de algo malo estaba saliendo algo bueno, pero ellos decidieron echar todo a perder, todo al perder, al deshonrar, ¿no? Quedaron como mentirosos, como dice el audio, mentirosos, embusteros, charlatán, porque hicieron una cosa una barbaridad ahí. Y la pregunta va en la misma respuesta, ¿no? ¿Era ese el plan de Dios? No, jamás fue el plan de Dios. ¿Y podría el Señor haber vengado que deshonraran a Dina? Sí. Y podría haber sucedido y ellos haber padecido de otra manera, sí, pero ellos decidieron hacer las cosas con sus propios métodos y la conclusión es desastrosa. Bueno, fíjense que nunca ha sido el plan de Dios actuar de esas maneras, tomar justicia por nuestras propias manos, tomar justicia por nuestra propia cuenta. Dios siempre actuará, y Dios siempre actuará con justicia y con rectitud. La otra historia, pastor, la otra historia. Vamos rápido porque los amigos tienen que ir a esa escena. No, Génesis 49, 5 al 7. Bueno, lo voy a leer para que tú comentes allí, Emanuel, que ya lo tengo aquí listo. Mira, dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de maldad son sus armas, es su consejo, no entre mi alma, ni mi espíritu se junte con su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. Maldito sea tu furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura, y yo los apartaré en Jacob, los esparciré en Israel. Yo creo que esta es parte de la misma historia, la consecuencia, la acción o la maldición que estos hombres cargaron por esta decisión abrupta de matar, de romper el pacto que tenían, de romper el compromiso y de quitarle la vida a las personas. Ahora la pregunta es, Emanuel, ¿cómo podemos nosotros sacar esas lecciones de estas historias? ¿Cómo podemos llevarlo a nuestra vida diaria hoy? ¿Qué podemos aprender de eso para nosotros no cometer los mismos errores que cometieron estas personas en el pasado? Coméntanos allí.
Bueno, cada quien que aprenda de forma personal, aquí no hay que estar. pero ahí hay otra historia. Mira, hay algo, mira, ya que usted dijo eso, mire, hay creo que 2 o 3 maneras de aprender. Y esto para nuestros amigos, mira, hay 2 o 3 maneras de aprender. Vamos a la primera es, aprendemos con los errores de otros. Okay. Esa es una manera. Si vemos lo que pasó en la Biblia, vemos en la vida de Moisés, pues aprendamos que no debemos tomar armas, que no debemos tomar nuestras propias decisiones, que no debemos actuar bajo nuestra propia justicia, que debemos actuar bajo la justicia divina. Esa es la primera manera de aprender, a través de los errores de otros. 2, tenemos que aprender a través de nuestros errores. Si no quisimos aprender a través de esos errores, aprender a través de nuestros errores. Y aprender de nuestros errores es ir al desierto. Es poder, Dios, quitar el orgullo, quitar la vanidad, quitar el rencor, quitar todo lo malo que nos ha llevado las decisiones del día a día. Creo que estas son las únicas 2 maneras de aprender, a través de los errores de otros o a través de nuestros propios errores. Ok, yo recuerdo que había una cita como de Malaquías, pastor, pero la que se me viene a la mente es Malaquías 3:10, pero no era 3:10, obviamente. Era otra. Que traía la lección, ¿no? Y iba en esta línea histórica. Ahora, si la consigues bien, y si no, quería comentar que me gusta porque al final la lección empieza a comparar la forma en la que Moisés hizo las cosas y la forma en la que Jesús hizo las cosas. Y bueno, esto nos lleva a hacer una reflexión profunda, ¿no? Y ahí tú lo mencionaste, pastor. O aprendemos de los errores de Moisés, o del error, en este caso que estamos hablando de un error específico, cuando él dijo, las cosas se van a hacer así. O aprendemos de Jesús, ¿no? Que no cometió errores, sino que hizo las cosas como deben hacerse. Realmente tenemos esas 2 visiones, esas 2 vías para enfocarnos. No es necesario o no es tan fácil, ¿no? Decir que Moisés cometió un error del todo, porque sabemos que las cosas antiguas eran pues, muy violentas. Lo otro que podemos mencionar es que este hombre había sido educado para eso. Por lo tanto, a mí me parece lógico que él pensara que esa era la forma de hacer las cosas, ¿viste? Porque él sabía cómo liderar una infantería, una caballería, preparar el equipo, ser un líder, ¿no? Que pudiese marcar la ruta. Y quizás a él le habían enseñado que había que dar a veces un golpe sobre la mesa de autoridad para demostrar quién eras y tu liderazgo. Pero resulta que el Señor le tuvo que mostrar que el liderazgo se ejerce de manera diferente, ¿no? Y eso nos muestra porque hay cristianos que piensan que como son las cosas en el mundo, son en la iglesia. Entonces, no, yo fui militar, como yo hice las cosas allá, son aquí. Yo fui miembro de algún partido político, como se hacía allá, se hace aquí. Yo trabajé con tal institución allá, aquí, ¿no? El liderazgo en las manos del Señor cambia completamente y tiene unos principios pues diferentes en todo el sentido. Y fíjese, Emma, algo que quiero que tocaste algo allí muy, muy sensible, y es el hecho de que a veces pensamos que aunque la cultura a nuestro alrededor sea correcto hacer eso, debemos que colocarlo frente a la Biblia, frente a Jesús. ¿Será correcto? Aunque en ese momento, de cierta manera cultural, matar a una persona, quitarle la vida, era algo común, podríamos decir. ¿Era correcto delante de Dios? No era correcto delante de Dios. No era ese el plan. Y para irse haciendo la conclusión de la lección, había allí 2 similitudes, ¿no? 2 similitudes, la vida de Moisés y la vida de Jesús. Y Jesús se enfrentó también a unas decisiones fuertes. Eso se le llama tentación. Allí en Mateo capítulo 4 aparecen las tentaciones de Jesús. Y había una tentación específica que era que convirtiesen las piedras en pan. Ahora, eso parece algo sencillo, ¿no? Pero imagínate a Jesús 40 días ayunando, 40 días sin comer, y se le presenta la oportunidad de convertir esas piedras en pan. ¿Qué hubiese hecho el ser humano? De una vez, porque debo saciar mi necesidad. Pero Jesús se apeló a los escritos de Moisés, y esto es lo que más me llamó la atención, que Jesús aprendió de la decisión que tomó Moisés. Moisés actuó por su propia cuenta, actuó por su propia voluntad, pero Jesús, viendo la historia de Moisés, dijo, no, yo no puedo actuar como actuó Moisés. Yo actúo bajo la voluntad de Dios. Y él dijo, escrito está. Y allí echó por tierra, y fíjense que allí ya no siguió el plan del enemigo, no siguió su propio plan, sino que dejó que el plan divino se posesionara en su propia vida. Qué gran enseñanza nos da Jesús. Sí, cada tentación, ¿no?, presentó ante Jesús la oportunidad de tomar las cosas en sus manos, de hacer las cosas a su manera y de definir que sus métodos quizás eran los mejores que los que utilizaba o los que les había dispuesto el Padre. Y por eso es que hay tanta similitud, ¿no? Porque nosotros pues tenemos
esa referencia, al igual que Jesús y al igual que Moisés, de en ocasiones decir cuál es el mejor método, ¿no? O hago estas cosas con mis fuerzas o permito que, y a mi manera, o permito que sea el Señor el que actúe. Y realmente, pastor, y eso quizás lo vimos en otra lección, ¿no? Pero volvemos a mencionarlo. Usted y yo podemos ver cuántas veces en la Biblia, si las personas fueran hecho las cosas con sus manos y fuesen utilizados sus métodos y fueran dependidos de sus fuerzas, el objetivo no se fuese alcanzado. Tenemos el caso de Gedeón, de Josafat, de Josué, y cada uno de estos en sus batallas tuvo que decidir y comprender que era Dios el que podía hacer las cosas. Y hoy pensamos así, y usted analiza la historia y dice, si Gedeón no hace lo que el Señor le dice, entonces, ¿cómo fue ese resultado de la historia? Si Josué no fuese invitado al pueblo, ¿no?, a dar las vueltas alrededor de Jericó, sino dice, no, vamos a meternos por aquí, por allá, ¿cómo fuese concluido la historia? O sea, ¿hasta qué punto nuestros propios métodos nos pueden llevar lejos del propósito de Dios? Claro, el Señor en su infinita misericordia hace lo que hizo con Moisés, ¿no? Y nos encausa. Pero ¿qué tal si no? Y entonces nosotros correríamos ese riesgo. ¿Qué tal si otro arrebata el plan de Dios? Imagínate eso. Mira, vamos, Emma, a cerrar con algunos comentarios y luego vamos a dar la aplicación final, porque ya estamos llegando a al final de nuestro programa de Inverso, donde descubres tu identidad y vives tu propósito. Mira, dice aquí Karina Lisbeth Sánchez de Cuauro, dice allí, hablando de la lección, feliz sábado, dice, llama la atención un detalle maravilloso, es que recordemos que Moisés fue criado por su madre Jocabé, y ella le enseñó principios en Dios, y uno de ellos es no matar. Por lo tanto, cuando él crece, se le olvida. Pero en un momento de la ira, se le quita la vida al egipcio. Llama la atención que Moisés en ese momento huye. Él sabía que había actuado como mal y que tendría consecuencias por su acción. Al huir, va al desierto y experimenta el arrepentimiento, y ahí es donde Dios actúa en medio de esa situación. Fíjese allí, gracias, hermana Karina, por su comentario. Es un dato curioso, ¿no? Él huye porque supo que lo que hizo estuvo mal. Quiere decir el principio de ¿qué? De no tomar decisiones por su propia cuenta, de no actuar bajo sus impulsos. Y dice también allí Rosaire Monroy, dice, Dios puede usar nuestras fallas a pesar de un acto violento. Dios no descartó a Moisés, sino que lo preparó para un propósito mayor. Y también la huida a veces es necesaria. La acción de Moisés lo llevó a un periodo de aislamiento y formación en el desierto crucial para su liderazgo futuro. Aunque si nos dejamos guiar por Dios y aprendemos a escucharlo, el camino puede ser menos desértico. Así que tremenda enseñanza allí de Rosaire Monroy. Emma, quiero leer aquí una cita para finalizar de la sierva de Dios que aparecía en la lección, que me llamó mucho la atención. Dice, Moisés fue demasiado rápido al matar al egipcio. Allí estamos ya concluyendo con todas las respuestas. Fue demasiado rápido al matar al egipcio. Supuso que el pueblo de Israel entendía que la providencia especial de Dios lo había levantado para liberarlos. Pero Dios no quiso liberar a los hijos de Israel por medio de la guerra, como pensaba Moisés, sino por medio de su propio poder, para que la gloria toda fuera atribuida solamente a Dios. Así que, Emma, creo que esta cita cierra o engloba todo el comentario de la lección de esta semana. Bueno, Emma, ¿qué te dejó? ¿Qué enseñanza puede darle a nuestros amigos que nos están viendo, que nos están escuchando? ¿Qué lecciones podemos aprender y sacar de allí de la lección de esta semana en estos segundos, minutos que nos quedan? Ok, reflexiones finales entonces. Vamos a ver si salen varias porque las tenía aquí, pero puede que se hayan diluido, ¿no?, en el tiempo. Pero la primera, pastor, es que, bueno, Dios tiene un propósito con nosotros, ¿no? Y hay quizás diferentes rutas para llegar al propósito del Señor. Nosotros decidimos cuál. La más rápida, la más lenta, tiene más interrupciones, la de con mayor o menor sufrimiento, ¿no? Otra de las cosas que me deja esta lección es esa poderosa idea que aun cuando yo decida mal y esté sufriendo, si miro al Señor, el Señor en su infinito amor y misericordia puede utilizar esos elementos de maldición para generar una bendición en mi vida. El Señor puede transformar lo malo en bueno, pero eso no entonces nos da la facultad de ir por allí tomando malas decisiones, ¿no? Sino el enfoque y el propósito desde el principio, buscar la dirección de Dios para tomar la mejor ruta. No adelantarnos como Moisés, no creer que las cosas se van a hacer a nuestra manera, sino pedir la dirección del Señor, ¿no? Y entonces que el Señor pueda direccionar nuestra vida hacia donde Él quiere. Así que, reflexión final, lo que
para nosotros en nuestra propia experiencia y con nuestros propios méritos puede ser maldición y muerte, el Señor lo puede conducir en vida y en bendición, incluso en liberación. Bueno, gracias, Eva. Mi reflexión final, lo que yo aprendí de esta... Ahora sí está encendido el micrófono. Lo que aprendí esta semana es que no debemos adelantarnos a los procesos, no debemos adelantarnos. Dios tiene un plan para nosotros, hay que dejarnos guiar por Dios. Y si hemos tomado malas decisiones, y esta fue una de las más claves enseñanzas que tomé para mi vida, si hemos tomado malas decisiones y estamos pasando en el desierto, recordemos que aún en medio del desierto, Dios nos saca para colocarnos en su propósito divino. Aún en medio de las circunstancias adversas, Dios nos saca para colocarnos en el plan divino. No importa cuál sea el desierto, no importa cuál sea la dificultad, recuerda, querido amigo que nos ve, recuerda, querido amigo que nos escucha, Dios está contigo en medio de ese proceso. Así que bueno, querida familia, queremos agradecerles a todos por ser parte de Inverso, donde descubres tu identidad y vives tu propósito, y nos encontraremos, Emma, allí la despedida, nos encontraremos el próximo viernes a la misma hora, 8:30 de la noche, hora de Venezuela, para seguir aprendiendo de la lección de universitarios, para seguir compartiendo juntos en este aprendizaje juvenil sobre el libro de éxito, de Éxodo. Dios me les bendiga a todos, Dios me les guarde, que pasen una feliz noche. Síganos en Instagram y en Facebook y denle like a los reels.